Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Corazones y mentes. Grak estaba nervioso mientras se acercaba a los salones de justicia. Durante mucho tiempo, aquel había sido un lugar sagrado al que uno acudía para ser sentenciado por sus crímenes por los Arbitons, aunque en realidad el crimen ya había sido juzgado por el oficial que realizó el arresto. Su especie, los Burrow, eran una especie elevada. Fueron descubiertos en su edad de hierro y proyectada 2000 años hacia el futuro en cuestión de décadas. Los Arbitons eran asignados por el Consejo Galáctico por un periodo de 40 ciclos, durante el cual una especie antigua guiaba a la nueva raza hacia adelante, al mismo tiempo que proporcionaba estabilidad, civilización y lo más relevante para Grak, justicia. El primero de estos periodos fue administrado por los Ailani, una raza de reptiles bípedos cuya historia había estado definida por la guerra. En su mente, el propósito del individuo era contribuir al conjunto. La ley aseguraba que todos los miembros de la sociedad contribuyeran y conocieran los castigos por fallar. Las infracciones se trataban con dureza. El propio padre de Grak todavía llevaba el recordatorio de las consecuencias de no haber presionado más a sus hijos en la escuela. 100 cicatrices en su espalda, infligidas a él y a otros 500 por el alto Arbiton de la ciudad. El propio Grak había cometido algunas infracciones menores, pero ninguna había dejado marcas visibles. En el ciclo pasado, el primer periodo llegó a su fin, y los Ailani se mostraron felices de haber cumplido con su obligación. Sentían poco aprecio por esta raza atrasada, y se marcharon sin mucha ceremonia. La población en general se alegró de verlos irse, aunque no estaban seguros de sus próximos guías. Grak había oído que también eran bípedos. También escuchó que eran carnívoros. Al menos los Ailani también comían plantas. Grak entró en el salón, que había cambiado de manera significativa desde su última visita. El aspecto anterior había sido intimidante. Un largo salón abierto cuyas columnas y asientos elevados estaban diseñados para hacer que el infractor se sintiera pequeño. Y ahora era una oficina pequeña, algo acogedora, más parecida a la sala de espera de su doctor que a un lugar de juicio. Sentada detrás de una barrera de cristal, había otra Burrow. De hecho, parecía aburrida y vestía ropa cómoda, aunque profesional. Grak se acercó a su ventanilla en silencio, esperando causar una buena impresión, y permaneció ahí mientras ella presionaba algunas teclas en su teclado. ¿Nombre?, preguntó la chica, haciendo que Grak se sobresaltara un poco. Grak Kurak. Estoy aquí para... Solo responde mi pregunta. ¿Tiene su registro o número de citación? Sí, aquí está. Entregó el papel que el oficial le había dado. Al menos los Ailani eran teatrales al respecto. Por favor, tome un número y espere a que lo llamen. Grak tomó un número, pero antes de retirarse preguntó: ¿cuándo se dictará mi sentencia? Solo siéntese y espere. Luego volvió a mirar a su monitor. Grak regresó al área de asientos bajos y se sentó junto a otros Burrow que también parecían confundidos. No habló, pero intentó disfrutar unos momentos más de libertad. De vez en cuando llamaban a uno, mientras otro ocupaba su lugar más tarde. Finalmente, fue el turno de Grak. Señor Kurak, por favor, sígame. Siguió a la joven Burrow por un pasillo de techo algo bajo. Al parecer, estos humanos habían conservado el exterior del salón de justicia, pero lo habían llenado con una maraña de oficinas y salas para administración. Lo condujeron a una habitación más grande con una plataforma elevada al frente. Había una humana en la parte frontal vestida con una especie de toga. Llevaba un aparato respiratorio estándar, al igual que otros varios humanos, incluido un individuo armado. Se sentó donde le indicaron mientras concluían el asunto anterior. Señor Kurak, acérquese. Lo guiaron a una gran mesa cerca de la persona que presidía. Se le acusa de posesión de bienes robados.
específicamente alimentos y una sustancia controlada. Greg bajó la cabeza. Sabía que el castigo sería la pérdida de una mano, prácticamente una sentencia de muerte para alguien que no podía trabajar. ¿Ha obtenido asesoría legal o el tribunal le ha asignado algún representante? Greg levantó la vista. Estaba confundido. No, Arbiton. El individuo armado casi gritó. Diríjase al juez como su señoría. No, su señoría. La jueza hizo un gesto con la mano. De acuerdo, le asignaremos un abogado y le permitiremos reunirse con él durante el receso de almuerzo. Por favor, vea al alguacil para instrucciones. Barry, sea amable. Sí, señora. Todos de pie. Barry gritó, y todos se levantaron mientras la jueza se retiraba. Greg se acercó al alguacil. ¿Señor? El guardia se giró y le indicó que lo siguiera. Se dirigieron una vez más hacia la maraña de pasillos. Greg todavía sentía aprensión, pero conservar todas sus extremidades lo hacía estar considerablemente más relajado. El hombre armado abrió la puerta de una pequeña habitación y le indicó que entrara. Habló al notar la actitud del burro. Relájate, chico. Vas a descubrir que las cosas han cambiado por aquí. Cerró la puerta y Greg esperó. Greg se sentó en silencio, reflexionando sobre lo que había visto. Los humanos no mostraban más emociones detrás de sus aparatos respiratorios. Además, la jueza era una figura imponente con esa toga negra, aunque el alguacil era claramente la amenaza de violencia. Pero la verdadera confusión era que seguía entero mientras atravesaba toda esta burocracia. Al menos los Ailani eran claros con sus exigencias. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe seco en la puerta, seguido por la entrada de otro humano. Como los demás, llevaba el aparato respiratorio, pero su ropa parecía un poco menos formal y algo más gastada. Hola, ¿qué tal? Soy John Claudine. Me asignaron a su caso, dijo el hombre a modo de presentación y se sentó frente a Greg mientras sacaba un expediente de entre varios. ¿Está aquí para interrogarme? ¿Qué? No, estoy aquí para representarlo. Descubrirá que hacemos las cosas de manera diferente a esos malditos Ailani. ¿Qué quiere decir con representarme? Es fácil. A diferencia de los Ailani, nosotros preferimos un procedimiento legal en el que el gobierno debe demostrar que usted actuó mal contra su pueblo. Además, deben hacerlo sin violar sus derechos. Nosotros no tenemos derechos. Tonterías. Siempre han tenido derechos, aunque fueron violados por esos reptiles. Ahora, señor Kurak, ¿por qué no me cuenta de qué se le acusa? No mienta ni omita nada. Y también dígame todo sobre el arresto y el interrogatorio posterior. Greg, aunque todavía nervioso, le contó a su representante sobre los crímenes que había cometido, que, en efecto, tomó la comida y que también cultivó la raíz naxa que había encontrado detrás de su vivienda. Claudine tomó notas extensas y ocasionalmente hizo preguntas aclaratorias, lo que llevó a Greg a revisar su relato en algunos puntos. Cuando finalmente terminaron, Claudine levantó la vista y se encogió de hombros. Bueno, creo que tenemos una defensa sólida. Puede que solo reciba una multa y quizás incluso una compensación del Estado para reparar su vivienda. Pero violé la ley. Se le acusa de haber violado la ley. Por favor, no diga eso en el tribunal. De hecho, guarde silencio. Tiene derecho a abstenerse de dar testimonio que pueda incriminarlo. Greg permaneció en silencio, reflexionando sobre las palabras, algunas de las cuales le resultaban desconocidas, pero entendió que debía permanecer callado. Solo haga lo que le diga y estará bien. Greg asintió. Claudine salió unos minutos, y luego regresó y dijo que debían esperar unos instantes mientras revisaban sus carpetas, hasta que una alarma sonó en su reloj. Claudine abrió la puerta y dijo algo a otro humano allá afuera. Le indicó a Greg que lo siguiera y regresaron a la sala con la jueza. Greg ocupó un lugar en la mesa y se sintió mejor con su defensor a su lado, como un escudo contra esas ondas y flechas que podían quebrar huesos. Observó cada movimiento y siguió las instrucciones cuando le indicaron ponerse de pie y sentarse mientras la jueza regresaba. A pesar de la misma toga negra, la jueza parecía un poco menos aterradora.
Señor Curak, ¿cómo se declara? Caldin se levantó y puso una mano sobre Grak para mantenerlo agachado. Señoría, mi cliente desea declararse culpable del cargo de posesión de alimentos robados y no culpable del cargo de posesión de sustancias controladas. También deseamos presentar mociones para la desestimación de todos los cargos. Grak permaneció sentado mientras los dos litigantes designados, su defensor y un fiscal mucho más grande, discutían sobre algunos detalles. Gran parte del lenguaje se le escapaba, aunque entendió que sus derechos habían sido violados, específicamente que la evidencia de su posesión de la raíz Naxa era fruto de que estaba en su propiedad. A medida que la intensidad del debate crecía, la jueza finalmente golpeó con un martillo contra su escritorio para restablecer el orden. Señor Caldin, dictamino que su queja tiene mérito y desestimo los cargos de posesión de sustancia controlada con perjuicio. Sin embargo, procederemos con los otros cargos. Caldin asintió con firmeza y volvió a sentarse junto a Grak, quien permanecía incrédulo. La discusión comenzó de nuevo, y la parte contraria presentó un video de él robando las raciones. Grak se encogió mientras el proceso avanzaba. Realmente no sabía qué podría hacer su defensor para evitar este veredicto. Sería juzgado como ladrón, marcado y mutilado. Cuando llegó su turno, Caldin se levantó con una declaración. La defensa concede que los hechos relatados por la Fiscalía son precisos. Reiteramos la declaración de culpabilidad y pedimos misericordia al tribunal para que considere la falta de alimento que sufrió antes de recurrir al robo. La jueza asintió con gravedad. ¿Se le declara culpable? ¿Tiene el Estado una recomendación de sentencia? Grak levantó la vista, confundido, mientras el fiscal se ponía de pie. Señoría, solicitamos que se pague restitución al vendedor. Ningún otro castigo. Caldin volvió a levantarse mientras Grak permanecía sentado, aliviado y preguntándose cómo había evitado el castigo conocido. También solicitamos que el Estado pague restitución por los daños causados durante el registro y decomiso ilegal. De acuerdo. Hubo algunos puntos más discutidos hasta que la jueza dio por concluido el procedimiento. Señor Curak, tiene 30 rotaciones para pagar la restitución impuesta aquí en el tribunal. También recibirá su compensación después de que un tasador visite su vivienda. Gracias. La jueza se levantó. Todos los demás hicieron lo mismo y hubo una disolución general. Grak agradeció a John Caldin, quien murmuró algo sobre estar haciendo su trabajo y acompañó a Grak hasta los escalones del edificio, donde se despidieron. Grak emprendió el camino a casa con pasos ligeros. El aire olía a dulce libertad, y una nota solitaria de esperanza floreció en una sinfonía mientras consideraba lo que había sucedido. Caldin, el fiscal Kilby y la jueza Lornar estaban sentados en las cámaras del juez después del juicio, bebiendo uno de los primeros brandis de Naxa producidos en el planeta. La bebida y la mezcla de intoxicantes relajaron a los tres, y una neblina emanaba del cigarro de Kilby, aunque los controles ambientales lo despejaban rápidamente. Era uno de los pocos lugares donde podían estar tranquilos sin sus máscaras. La jueza se recostó en el sillón y levantó los pies. Esos malditos Ailani realmente los jodieron a estos tipos. Él pensó que le íbamos a quitar la mano. Esos malditos salvajes. Caldin dio un sorbo a su bebida. Ya aprenderán. Se necesita tiempo para romper una vida entera de entrenamiento y expectativas. El fiscal alzó su brazo. Corazones y mentes. Los otros dos brindaron y se quedaron sentados, esperando que el cambio no rompiera la civilización naciente. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.